ya tenemos en plataforma, ¿verdad? Tenemos a nuestro invitado, está con nosotros Jorge Benavides, subsecretario jurídico de la Presidencia de la República y querido amigo. Jorge, buenos días. Lo hemos molestado estos días más de la cuenta, lo hemos llamado, el juicio político viene, y leí y vi a Henry Cucalón ayer hablar de que es un arbitrio completo, que no hay prueba, que para peculado, que no hay informe, pero que así todo van a afrontarlo y que hasta ahora el presidente, cosa que me dijo a mí hace unas 5 semanas también, iría a afrontarlo, porque entonces comienzo con lo técnico siempre y después nos vamos poniendo, comenzamos con los técnicos. Hasta el 19 de mayo, ¿verdad? No es hasta el 14, hasta el 19 de mayo el presidente puede concurrir a la Asamblea Nacional a defenderse. Primero, ¿esto es real o no es real? Buenos días, Jorge. Eduardo, buenos días. Muy bien, un gusto conversar con usted y con colegas de su panel, y un cordial saludo a las personas que siguen este diálogo. En efecto, lo que usted señala es así. El presidente de la República, siempre respetuoso de la institucionalidad, comparecerá en el momento que corresponda a la Asamblea Nacional, al Pleno del Legislativo, a presentar las pruebas de descargo y demostrar una vez más, porque ya se lo hizo en su momento en la sustanciación en la Comisión de Fiscalización, de que este juicio político es espurio. No existen razones jurídicas ni políticas para avanzar con él. No obstante, lo que usted plantea concretamente en los plazos, incluso sigue siendo difícil determinar, toda vez que sacó esta resolución que no está contemplada dentro del trámite. Lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa es del informe motivado. Aquí lo que hubo es una resolución que es ilegítima porque no tuvo como fundamento un informe motivado, con lo cual incluso se fueron en contra de lo que señaló expresamente en un pronunciamiento el Procurador General del Estado, que tiene la competencia para inteligenciar el sentido de las normas legales. En ese sentido, entonces, lo que podríamos decir, si se quisiese establecer una suerte de analogía con el procedimiento de que si hubiese existido un informe motivado, tendría que comparecer el presidente de la República dentro de los 5 días que fue emitida esta resolución, que podría ser, si no el domingo 14, el lunes 15. Claro. Y luego de eso tendría que comparecer, tendría 3 horas el primer mandatario para señalar sus pruebas de descargo, tendrían 2 horas por el lado de los 2 seleccionados de la bancada de los interpelantes, y luego de eso se abriría un debate, con lo cual incluso el debate sobre el tema, ya sin la presencia del presidente de la República, podría tomar entre unos 2 días. Y luego de esos 5 días más, para que ya se mocione una destitución a través de una moción de censura y destitución que, para poder proceder, tendría que tener 92 votos. Más o menos alrededor de 10 días sería entre que se dé la comparecencia física del presidente de la República en el Pleno de la Asamblea Nacional y 5 días posterior para que se resuelva. Pero como le digo, es un juicio ilegítimo porque no está de por medio un informe motivado como exige la Constitución y la ley. 2 preguntas se me vienen al tema. La una para la audiencia, yo sé la respuesta, pero son 2. La primera, ¿el presidente puede comparecer en físico o puede comparecer alguien por él o por interpuesta persona, o puede hacerlo también por Zoom, por videoconferencia? Solo son preguntas que pueden resultar hasta un momento triviales, pero son didácticas. Es para que la gente lo tenga claro, Jorge. No, es pertinente lo que usted señala, Eduardo. La posibilidad de que comparezca por medio de interpuesta persona o por delegados ocurrió, como lo prevé la normativa, cuando fue la sustanciación en la Comisión de Fiscalización. Sí, señor. Pero ya cuando es la comparecencia al Pleno de la Asamblea Nacional, tiene que hacerlo el presidente de la República. Y está previsto, una comparecencia, según la normativa, que sea una comparecencia presencial. En el seno de la Asamblea Legislativa. Queda claro. Y la segunda pregunta, que tiene que ver de otra manera o de otra forma. Es decir, nosotros estamos hoy día 11, entre 10 días más, el juicio técnicamente podría terminar es el 21 de mayo, técnicamente, o sea, hasta el 21 de mayo. Esa es la primera. Y la segunda, si se han dado todos los pasos que se han dado, y como usted bien dice, y como el país lo sabe, no hay informe, no hay pruebas, no se puede interponer un recurso a la Corte Constitucional pidiendo que declare
ilegítimo este juicio? Es pertinente lo que señala justamente para que la ciudadanía conozca. En su debido momento, la defensa técnica del presidente de la República envió un escrito a la Corte para que la Corte dé seguimiento. Es una facultad que puede ejercer la Corte Constitucional a petición de parte o a oficio, a través de los autos de verificación de cumplimiento de su dictamen. Obviamente, una serie de ilegitimidades que tienen relevancia constitucional es obligación de la Corte Constitucional a través de providencias, para ponerlo de modo sencillo, de providencias que emita la Corte, observar si la legislatura está respetando o no lo que señaló en su dictamen para proceder con el juicio político. En este caso es una flagrante violación a la necesidad de existencia de un informe motivado que dé paso al juicio político. La Corte Constitucional incluso lo puede hacer de oficio. Como señaló, la defensa técnica del presidente en su debido momento presentó ya un escrito y está evaluando la presentación de un segundo como alcance para que la Corte Constitucional actúe. Ojo, ellos pueden actuar, los jueces de la Corte Constitucional, incluso de oficio, porque es una facultad que les viene dada por la Constitución y la ley. Este ejemplo ya existió cuando en su debido momento se destituyó a los ex consejeros de participación cuando no habían nombrado en un plazo perentorio que les dio al titular del Consejo de la Judicatura. Fue de oficio que actuó la Corte Constitucional. Y este momento es clave, que el máximo órgano de control e interpretación constitucional actúe, toda vez que la institucionalidad en su conjunto se encuentra en peligro, ya que se quiere proceder de una manera arbitraria a una potencial censura y destitución del presidente de la República. La Corte dio parámetros concretos de lo que se podía, la Corte Constitucional, o no hacer. De no cumplir los asambleístas, ¿podrían ser sometidos a desacato? Sí, hay algunas vías. Cuando se habla del desacato, bueno, es más en materia penal por incumplimiento de una orden de autoridad legítima, pero en este caso, en el ámbito constitucional, sería una acción de incumplimiento de sentencia. Sí, señor. Fíjese usted que la mayoría de las asambleístas, de los interpelantes, cuando se aprueba esta resolución por 88 votos, incluso en los considerandos de esta resolución, se incluyen cosas que no estaban debidamente delimitadas por la Corte Constitucional. Cuando la Corte emite su dictamen, habla solo de hechos, de pruebas que tengan que ver con el peculado. Y en esa fundamentación que se da en esa resolución, incluso se habla cosas que tienen que ver con la concusión, que fue claramente inobservado por la Corte Constitucional como una causal para continuar con el juicio político. Por eso hay una serie de actuaciones dadas por esta resolución que son contrarias a la Constitución, y soy reiterativo, pero es importante dejarlo claro: la Corte Constitucional puede actuar y debe actuar en defensa del orden constituido, en defensa de la institucionalidad. Ramiro Cepeda Alvarado, sigue por favor. Jorge, ¿cómo estás? Ramiro Cepeda le saluda. Buenos días, Ramiro, ¿cómo está? Jorge, la Corte dejó marcada la cancha en su fallo cuando dijo que no iba a opinar sino después. ¿Ya? Ya está marcada la cancha. Por tanto, cualquier resolución, cualquier denuncia, cualquier acto reñido con la ley será ex post. Entiéndase, cuando los hechos estén consumados o estén realizados. Revertir una destitución, yo lo veo bien difícil. No lo veo probable, pero lo veo bien difícil. Sancionar a asambleístas por unas resoluciones ilegales, inconsultas, espurias, arbitrarias, lo veo más posible, pero con un presidente destituido también lo veo bien difícil. Las dos son buenas. ¿Ya? Entonces, ya los hechos políticos superan de largo a los hechos jurídicos. Por tanto, la defensa jurídica probablemente es muy firme del presidente de la República. Yo tampoco veo peculado, pero tampoco veo los 92 votos todavía. Entonces estamos en un dilema que un abogado como usted trata de justificar jurídicamente lo que es un problema político. ¿Cómo lo ve usted? Evidentemente, como usted señala, Ramiro, finalmente será un tema de votos en caso de que se alcance esa mayoría calificada de 92. Pero hay que tener en consideración que sí, son fenómenos de tipo político, pero deben enmarcarse dentro de la Constitución y la ley. Si cabe, tienen una naturaleza dual,
por supuesto, tienen un ámbito político, pero las decisiones políticas se deben enmarcar en lo que establece el ordenamiento jurídico. Por eso incluso es que hay incluso este dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional para que proceda o no el juicio político. En efecto, la Corte ha dicho una vez que se produzca el juicio, pero obviamente también hay que tener en consideración que el procedimiento tiene algunas etapas. Una etapa es la sustanciación que se dio en la Comisión de Fiscalización y Control Político, en donde se dejó de manera muy clara que no existe ningún tipo de responsabilidad política ni jurídica del presidente de la República y por tanto este juicio político por peculado no tiene asidero, es espurio, es arbitrario como hemos señalado. Y por otro lado también que ya una vez que pasamos a la segunda fase, esto es cuando ya se conozca y se delibere en sede parlamentaria, la Corte Constitucional tiene la obligación de actuar para hacer que se respete el cumplimiento de sus mismas providencias. El hecho en que en esa resolución, en las partes de los considerandos, en la motivación, en la justificación, se alegue incluso cosas que tienen que ver con la conclusión que dejó por fuera el dictamen de la Corte Constitucional, ya da una pauta de cómo se está actuando en este juicio político. Pero bueno, yo también considero que no existirían los votos, pero se trata también finalmente de ir paso a paso y de esperar. Otra cosa que hay que tener en consideración es que el presidente de la República está legitimado por la Constitución para, por ejemplo, en un caso, si así a bien lo tiene, incluso decretar la disolución de la Asamblea Nacional. A eso iba Jorge. Primero, yo no veo a la Corte interviniendo en medio del pleito. No lo veo. No lo veo como árbitro de la paz y de la guerra en este momento para que en algún momento, en alguna resolución que ellos den, no haya la fuerza para poderla aplicar, y no lo veo metiéndose en ese embrollo, primero. Y segundo, usted ya tiene redactado el decreto de disolución de la Asamblea, lo que se llama muerte cruzada, invocando qué causal, porque ya lo de tener listo, ¿no? Bueno, ese decreto desde tiempo atrás está ya establecido las coordenadas generales. Mire, hay dos facultades o dos. Solo de ponerle la fecha nada más. Hay dos, en efecto, hay dos causales que son de utilización, que las puede utilizar el presidente de la República si cabe incluso de modo discrecional, porque así lo establece la Constitución. La una causal, la obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo, y la segunda causal por grave crisis y conmoción interna, producto de esta crisis política. Del tema de la crisis política le puedo decir que se trate de censurar y potencialmente destituir al presidente de la República de manera inconstitucional supone ya una crisis de estabilidad institucional. En los sistemas presidenciales, la estabilidad del presidente de la República implica la estabilidad de la institucionalidad en su conjunto. Y si se lo quiere destituir por medio de un juicio político, se debe respetar la normativa establecida en la Constitución y la ley, que en este caso no se lo está haciendo por la mayoría interpelante. ¿Por qué? Porque no ha mediado este informe motivado que exige la Constitución y la ley. Y por el otro lado, de las causales que tenga que ver con la oposición, digamos, reiterada a la que se lleva a cabo el Plan Nacional de Desarrollo, hay una serie de iniciativas legislativas que en su momento el presidente de la República envió a la Asamblea Nacional y no se produjo el diálogo necesario para mejorar, si es el caso, la propuesta normativa, pero incluso en el caso de la Ley de Oportunidades Laborales, presentada ya en el año 2021, ni siquiera la calificó el CAL, ni siquiera dio paso a una posible deliberación para mejorar el texto. Pero entonces tenemos varias posibilidades y varios escenarios. Pero como digo, es una facultad que tiene el presidente de la República y en su momento, analizando el contexto, decidirá o no aplicar. Jorge, coincido con usted que es totalmente discrecional, dos causales son totalmente discrecionales del presidente de la República. Lo que no voy a coincidir con ustedes con las motivaciones. Deben de estar motivadas y esa motivación en algún momento puede estar sujeta a control constitucional. Si lo tienen claro, ¿no? Todos los actos del poder público, como dice la Constitución, deben ser debidamente motivados. El hecho mismo de este juicio político es espurio porque no está debidamente motivado. Sí, pero lo espurio no lo define usted. Lo espurio usted lo puede denunciar y lo puede sentir, pero no lo puede resolver. Se comprenden, así es. Las normas y los actos administrativos se presumen legítimos. Para los ciudadanos que nos escuchan, se presumen que son dictados conforme a la normativa. Obviamente hay una obligación, como usted señala, de todos los poderes públicos de hacer una debida motivación. Por eso es que nos llama la atención que en esta resolución que se aprobó el día martes, cuando en sus considerandos y en sus motivaciones
se habla de cosas que no tienen nada que ver con el peculado, apartándose entonces del dictamen dado por la Corte Constitucional en su momento. Le paso a mi compañero Jaime Velázquez para que continúe con la entrevista. Por mi parte, gracias. Gracias, Ramiro. Jorge, bienvenido. La verdad es que escuchándolo con mucha atención y un tema jurídico, pues obviamente lo hemos hablado bastante en esta radio y creo que en algunos medios de comunicación. Ahora, yo quiero preguntarle desde el punto de vista de que como usted está tan cerca del presidente de la República, ¿cómo se encuentra el presidente? O sea, ¿qué es lo que se está pensando, qué se está hablando en Carondelet justamente luego de haberse visto la votación en la Asamblea Nacional y pues obviamente las acciones que se vienen en las próximas semanas? Buenos días, Jaime. Gracias por la pregunta. En efecto, hay la espera de que finalmente la Asamblea Nacional actúe en sindéresis con los intereses nacionales. Un juicio político que es ilegítimo está causando no daños a la figura del presidente de la República exclusivamente, sino que a la estabilidad institucional en su conjunto, porque debido a la inestabilidad política que se vive en estos días por parte de una Asamblea Nacional, ojo, es su facultad enjuiciar al presidente de la República, por supuesto, es un mecanismo de fiscalización que está previsto en el ordenamiento jurídico, pero siempre enmarcado dentro de lo que digan las disposiciones normativas. El que se haya hecho caso omiso a la existencia de un informe motivado e incluso que ya fue señalado por un informe, por un dictamen dado por el Procurador del Estado, o sea, son una serie de elementos que ponen seriamente en duda la legitimidad de este proceso de juicio político. Estamos tranquilos en cuanto nos ampara la razón jurídica, pero obviamente a la expectativa como el país en su conjunto de si finalmente existirán los votos o no. Yo particularmente pienso que no, pero eso no se sabrá hasta el momento mismo de la votación. Por supuesto, a través de los canales institucionales, del bloque legislativo, a través de la cartera de gobierno encargada precisamente de las relaciones ejecutivo-legislativo, se hacen los debidos acercamientos, obviamente para dar cuenta de la improcedencia de este juicio político y del perjuicio que está causando al Ecuador el hecho de estar aquí enfrascados en una discusión más de 2 meses que entorpece la normal administración pública en este país. Y si es que yo le preguntase a usted, o mejor que si yo le dijera que debe recomendarle al presidente de la República, porque en este pastel de la Asamblea Nacional, la verdad es que uno tiene que más bien pensar mal, porque las acciones, por más que le digan que van a votar en contra o se van a ir digamos, por una vía jurídica, uno no sabe, hay intereses que se juegan políticos que efectivamente, por las acciones que se han visto en la Asamblea Nacional, pues obviamente uno no puede confiar en los asambleístas. Llega un momento en que uno dice, veamos cuál es el interés que les toca para ver cómo votan, ¿no? O al menos ese es el razonamiento en un momento dado desde la bancada pues del oficialismo. Ahora, confiar en que los votos no se tienen y confiar en que efectivamente no va a haber una destitución, no es arriesgarse y que justamente pueda darse una destitución y más bien el presidente no tenga la alternativa de firmar pues el decreto que usted lo tiene ya listo para que sea firmado de la muerte cruzada. Mire, la muerte cruzada es un último recurso si cabe, porque este país, este momento no es adecuado generar condiciones de ir a otro proceso electoral. Fíjese que si se declara la muerte cruzada ya como último escenario, por eso es facultad del presidente analizar si es conveniente o no, dependiendo de las circunstancias. En 7 días de que se emite ese decreto se convoca elecciones que tienen que realizarse dentro de los 90 días, hasta que si hubiese una segunda vuelta, bueno, y hasta que se posicione en promedio, como han señalado ya un sinnúmero de analistas, de periodistas, entre 5 o 6 meses. Pero es para terminar el resto del periodo, o sea, hasta mayo del 25. No creo que sea lo más adecuado institucionalmente. Por eso confiamos, como le digo, por un lado, que la razón jurídica nos ampara y por otro, haciendo los acercamientos políticos necesarios para demostrar que si por un lado, aparte de tener la razón jurídica, porque es un proceso de enjuiciamiento político ilegítimo. ¿Por qué es ilegítimo? Porque no se respeta la normativa que está prevista para llevar a cabo este juicio político. Se están analizando también esos acercamientos, como digo, de tipo político para que finalmente esta mayoría que requerirían 92 votos no se dé. Pero obviamente eso no se puede saber hasta el final. Mire usted que incluso la petición de ir con el juicio político en una primera instancia tuvo una mayoría más fuerte, que sobrepasó los 110 votos. Hoy en día esta resolución ya para, incluso sin tener informe motivado, continuar con el juicio político ya tiene 88. No se sabe qué pueda pasar ya
en una potencial ya comparecencia del presidente y después ya que se establezca la moción, se presente la moción para votar, que requería, como digo la Constitución, 92 votos para proceder a una potencial censura y destitución. Claro, el tema está en que ojalá, por el bien del país, más allá de Guillermo Lasso y de ser presidente constitucional en estos momentos, es el pésimo precedente que se pondría en la democracia ecuatoriana, porque sacaron a un presidente sin motivación, sin ninguna razón, sino simple y llanamente por razones políticas, creo que no es lo conveniente para la democracia ecuatoriana. Pero bueno, vamos a ver qué sucede y esperemos pues que las cosas se den con la razón y no con los intereses particulares. Le agradecemos muchísimo, Jorge, y esperemos pues verlo prontamente con una mejor proyección a futuro. Un abrazo. Muchas gracias. Un saludo cordial también a las personas que nos quieren. La razón jurídica nos ampara y eso esperamos por el bien del país. Gracias, buenos días. Okay. Con esto vamos a un corte comercial y regresamos enseguida. Primero doy las menciones, mi querido Charlie. Vamos a dar las